Buenas tardes, mi nombre es Luz María Álvarez Ortiz, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy veremos lo que es estadística inferencial. Específicamente hablaremos de la unidad 1, donde está el tema de introducción a la estadística, resumen y gráficas de datos y estadística para describir. Esta materia es impartida por el ingeniero José Juan Morales Ibarra. Iniciaremos. En el primer capítulo de la unidad 1 está pensamiento crítico. Nos dice muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es? Es donde las muestras se recogen de un proceso, no brinda a los individuos de la población iguales oportunidades. Los encuestados no se eligen, llegan de manera voluntaria, son seleccionados en base a su disponibilidad o su criterio. Es decir, es una muestra no probabilística. ¿Qué diferencia existe entre la significancia estadística y la significancia práctica? Cuando se requiere determinar qué tan probable es, en las muestras serán encontradas en la población de la cual son tomadas. Para llegar a una conclusión, nos dice que el nivel de significancia máximo grado a máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar por haber rechazado una hipótesis nula, es decir, que no existe diferencia. ¿Cuánto grado de error estamos dispuestos a aceptar para quedarnos con la hipótesis alterna o hipótesis del investigador? 1%, 5%, 10% o 20%. En este caso sería 5%. Veremos un caso de Super Bowl, donde nos dice que los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un indicador de 120 a 98. Esto fue posible. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verdes. Esto fue posible y probable. Veremos ahora lo que es contexto de datos. Nos dice que cada valor de X está pareado con el valor Y correspondiente. Es conveniente crear escalas para el rango de Y que todo el eje vertical para que sea igual o ligeramente igual. Están ligadas y no son independientes. Ahora, ¿qué es significancia estadística? Nos dice que es el resultado de fiabilidad en donde se puede apostar. Es un estudio de programa Ornish para la pérdida de peso. Veremos el estudio donde nos dicen que 40 sujetos perdieron en promedio de 3.3 libras después de 12 meses. Con base de datos de Comparison of the Active Ornish Wearing Watchers and Some Diets for Wearing Loose and Hair Disease Risk Reduction de Dangers Journal of the American Medical Association. Es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que si esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener esos resultados es de aproximadamente 3 en 1000. ¿El programa de Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística? No, no lo tiene. ¿Tiene significancia práctica? No, no la tiene. ¿Por qué? Fácil, porque debido a la pérdida de peso, que es muy pequeña, no hay resultados. Para la parte de las conclusiones nos dice que compare las cantidades de combustible consumido en la ciudad con las cantidades consumidas en carretera. Después, responda a las siguientes preguntas sin efectuar cálculos.
La respuesta es, o la conclusión es, sí. Todas las cantidades de consumo de combustible en carretera son mucho más grandes que las cantidades correspondientes de consumo de combustible en la ciudad. Datos cuantitativos y datos estadísticos. ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro y un estadístico? Es el elemento que describe una muestra y sirve para una estimación de parámetro. Es que los primeros se caractericen en una muestra y los segundos a una población. Política de los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual, el 44% son demócratas. Para lo que es la tabla periódica, nos dice que el peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Ganancias de películas. Nos dice que el autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por ventas de boletos. El promedio o la media es de 123.7 millones. Mucho dinero. Ahora veremos lo que es encuesta de AOL, que es América Online. Pidió a sus suscriptores que respondieran la siguiente pregunta: ¿qué frase publicitaria les gusta más? Se representó a los participantes una lista con varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de automóviles, y las de Volkswagen recibió el 55% de las 33.160 respuestas. Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. Para la interpretación de la encuesta política, nos dice: para la encuesta descrita en el problema del capítulo, suponga que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes o 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio o la media, la cifra que se obtiene es 0.95. ¿Cómo se interpreta este valor? Este valor interpreta el porcentaje votado por los candidatos republicanos. Ahora vamos a ver, seguimos con destrezas, conceptos básicos. Correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, del Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos de América existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Nos dice un estudio que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo, con base en un estudio que revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran. Un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Así que hay que estudiar. Destrezas y conceptos básicos, seguimos. Discrepancia entre resultados reportados y resultados observados. Cuando Harris Intertype encuestó a 1.013 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de utilizar un baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación de 6.333 adultos, se encontró que en realidad el 82% se lavaba las manos. ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia? ¿Qué porcentaje es más probable que indique con exactitud la tasa real y la tasa de personas que se lavan las manos en un baño público? Okay. Porcentajes con los medios de comunicación. En el New York Times Magazine
un reporte acerca de la disminución de inversión occidental en Kenia incluyó la siguiente afirmación. Después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó el 500% durante la década de 1990. Pregunta: ¿qué es incorrecto en esta afirmación? Lo incorrecto es que la afirmación cayó el 500% durante la década de los 90. Ahora pasaremos a lo que es el capítulo 2 de la unidad 1. Pasaremos a ver lo que es histogramas. Para iniciar veremos la definición. Nos dice que un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. Aquí vemos un ejemplo de una toma de muestras de unas mujeres. Se les tomó el pulso. Aquí tomamos 7 números de clases, 7 clases, donde para cada muestra se determinó una frecuencia. Nos dice que para 60 a 69 son 12 de frecuencia, para 70 y 79 son 14 de frecuencia, del 80 al 89 son 11, del 90 al 99 1, del 100 al 109 1, del 100 al 119 0 y del 120 al 129 una frecuencia de muestra. Ok, ya que tenemos la frecuencia, ahora vamos a determinar lo que es la anchura de clase. ¿Cómo le vamos a hacer para sacar la anchura de clase? Pues muy fácil. Primero vamos a tomar la cantidad máxima de la muestra, es decir, de todo ese muestreo, cuál es el número máximo. En este caso es el 124, y voy a tomar el mínimo, que sería 60. Al 124 le voy a restar 60, que me da un valor de 64. Y al 64 lo voy a dividir entre 7, que es mi número de clases, que son estos, ¿no? Y me da un resultado de 9.1429. Esto lo vamos a promediar y nos da 10. Y 10 sería anchura de clase. Ya que tengo mi anchura de clase, ¿cuál es el paso que sigue? Pues ahora sería sacar mi límite inferior. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero ya determinamos que mi primer límite inferior en este caso es el primero, que es el 60, ¿no? Y al 60 le voy a sumar mi anchura de clase. Sería 60 más 10 sería 70. Y el resultado de 70 sería mi segundo límite inferior. Para el siguiente muestreo sería 70 más 10, me da 80, es mi tercer límite inferior. Para el 80 más 10 es 90, que sería mi cuarto límite inferior. Para el 90 más 10 sería 100, que es mi quinto límite inferior. Para el 100 más 10 serían 110, que sería mi sexto límite inferior. Para el 110 más 10, 120, mi séptimo límite inferior, etcétera, hasta llegar a mi último límite inferior. Una vez que tenemos ya determinado nuestros límites inferior, sigue determinar la frecuencia relativa, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero voy a tomar de las muestras cualquier frecuencia, ¿no? Y ahorita vamos a ver lo que son las 12 frecuencias. Esta cantidad la voy a dividir entre 40, que 40 es mi total de muestras tomadas, y lo voy a multiplicar. El resultado que me dé de los 2 entre los 40 lo voy a multiplicar por 100, y eso me va a dar el resultado de la frecuencia relativa, que es el 30%. Para el 14 serían 35,
Para el 11 sería 28%, para el 1 sería 2.5%, de igual forma 2.5, para el 0 pues es 0, para el 1 2.5. Y de esta forma terminamos nuestro histograma. Nuestro segundo ejercicio es de igual forma un muestreo para las pulsaciones de los hombres. Tomamos 40 datos, pero para este ejercicio usamos 40 números de clases. Para cada 40 números, para los 10 números de clases determinamos rangos, ¿no? Para el primero, del 55 al 58 nos salieron 6 frecuencias. Para el 59 al 62 nos salieron 7, ¿no? Los marcamos con colores para identificarlos de forma visual y que sea más rápido. Para el 63 al 66 igual tenemos 7 frecuencias. Para el 67 al 71 tenemos 3 frecuencias. Para el 75 para el 72 al 75 tenemos 6. Para el 76 al 80 tenemos 2. Para el 81 al 84 tenemos 4. Para el 85 al 88 4. Del 89 al 92 0. Y del 93 al 96 2.5. Perdón, aquí sería 1. Sería 1. Ok. Y ya que determinamos nuestra frecuencia, sigue lo que es la hechura de clase. De igual forma como lo hicimos en el siguiente ejercicio, tomamos el dato mayor, que sería 96, y lo vamos a restar con el dato menor, que serían 56. Nuestros resultados son 40. Los 40 los vamos a dividir en 10. ¿Por qué 10? Porque es mi número de clase, que son 10. Y el resultado que me va a arrojar serían 4. Para ese 4 yo lo coloco aquí, que sería mi hechura de clase. Ahora, para poder determinar el segundo límite inferior, porque mi primer límite inferior sería el 55, al 55 yo le voy a sumar mi hechura de clase, que serían 4, y me da 59, que sería mi segundo límite inferior. Mi tercer límite inferior sería 63, el cuarto sería 67, el 71 sería el quinto, el 76 el sexto, el 80 el séptimo, el 85 el octavo, el 89 noveno, el 93 décimo y el 97 onceavo. Y de esa forma determinamos nuestros límites inferiores. Y para sacar la frecuencia relativa hacemos la misma fórmula. Mi número de frecuencia entre mi cantidad de muestras, que son 40, las que tenemos aquí, por el 100, es igual a la frecuencia relativa. Ok, ahora veremos estas gráficas, estos histogramas, donde se tomaron muestras de edad desde 12 a 72. Vemos que la cantidad se podría decir alta, o donde se tomaron más muestras de personas, sería en la de 35. Ahí vemos que el promedio de las personas tienen 35 años. Vemos ahora el histograma de estatura. Aquí estamos hablando en libras, de 62 libras a 76 libras. Mi número promedio en este caso es 68.34. Se podría decir que la mayor parte de las muestras fueron de 68. Para el peso, aquí tenemos, perdón, esto es para libras. Estamos viendo la parte del peso. Es de 120 libras a 240 libras. Me dice que mi cantidad promedio es de 172. La mayor parte de las personas pesan 172 libras.6. De esta forma podemos ver
visualmente rápido y fácil cómo se colocan las cantidades, ¿no? De los rangos del 120 al 240, cómo va ascendiendo o cómo va descendiendo la cantidad de peso que tiene el personal que se le hizo el muestreo. Y para el pulso de los hombres, de igual forma, aquí podemos determinar cómo va la gráfica de forma ascendente y descendente. Aquí nos dice que el peso promedio es de 69.4. Y para lo de la masa corporal nos dice que es del 20 al 32 y nuestra masa promedio corporal es de 26 de un muestreo de 40. Ahora pasaremos a lo que son polígonos de frecuencia y gráfica de puntos. A continuación veremos un ejemplo. Dice, se incluye un polígono de frecuencias que describe los pulsos de mujeres y el ejemplo 4 presenta una gráfica de puntos del mismo conjunto de datos. ¿Cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre los polígonos de frecuencia? Nos dice que primero que nada es más sencillo el histograma. Se traza con más claridad el perfil del patrón de datos y es más liso y parecido a una curva conforme va aumentando el número de clases y de observaciones, que fue lo que les comentaba, que la gráfica iba de forma ascendente, mira cómo subía y cómo bajaba. Ahora veremos polígonos de frecuencias relativas. En la figura 2.6 se representan polígonos de frecuencias relativas para pulsos de hombres y mujeres. Aquí veremos comparaciones de ambos, están en conjuntos, están en una misma gráfica de datos. ¿Por qué generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencias? Pues porque nos permite una mejor compresión de datos plasmados en la gráfica. Como aquí vemos un ejemplo, ¿no? Aclara visualmente que los pulsos de los hombres, considerando el mismo ejemplo. Aquí vemos el pulso de los hombres y el pulso de las damas, ¿no? Aquí vemos, se diferencia y de forma visual es más claro y se ve más específico, ¿no? Y nos dice que se ve aquí que el pulso de los hombres es más bajo que el de las mujeres. Prácticamente de forma visual se da a entender, ¿no? Eso sería la palabra. Ahora vamos a ver, seguimos igual con las gráficas estadísticas, gráficas de punto. Nos dice, construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90, que fue lo que vimos en el ejemplo anterior de la radiación de dientes de leche. ¿Qué sugiere la gráfica de punto acerca de la distribución de estas cantidades? Pues primero nos dice que la cantidad de estroncio de 151, de las 40 muestras que se tomaron, la mayoría está en el 151. Se podría decir que es nuestro estándar, ¿no? El estándar del muestreo. Ahora veremos lo que es gráficas de tallo y hojas. Nos dice, utiliza los pesos para construir una gráfica de tallo y hojas. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la distribución de pesos? Nos está preguntando. ¿Qué sugiere? Pues aquí vemos el ejemplo. Eso son las muestras. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Primero nos dice que tomemos. Aquí la mayor parte es decir, todas las muestras tienen 3 dígitos. Para poder determinar el tallo, vamos a tomar los 2 primeros dígitos. Del 114 voy a tomar únicamente el 11 y lo voy a poner aquí en el tallo. En este caso tengo 2 11, solamente voy a dejar uno. Voy a seguir con el 12, el 13, el 14, el 15, aquí tengo 15, el 16, que por aquí están los 16, 17,
y 18, hasta el 18, ¿no? Y ahora vamos a determinar lo que son las hojas. Tomando como ejemplo el 114, el tallo, si determinamos que el tallo es el 11, la hoja sería el 4 y el 4 lo voy a poner aquí en la parte de la hoja. Y como tengo dos muestras que llevan el 111, pero una es del 114 y una del 116, voy a poner 4,6. Para el 12 de mi muestreo tengo dos, sería 12 que es 128 y 129, ¿no? 8,9. Para el 13 tenemos 0, 3, 6, 7, 8. Para el 14 tenemos un 0, 2, 2 que serían 142, un 4, 3, 5, un 7 y un 9. Para el 15 tenemos 2 que son 150, 4 151, un 152, un 155 y 2 158, que sería que tomaríamos únicamente los últimos dígitos, ¿no? Para el 16 sería 1, 3, 3, 5, 6, 9. Y para el 7 sería 0,2 y para el 18, que solamente tenemos uno, sería 8. Y de esta forma se determina la gráfica de tallo y de hojas. Ahora veremos, dice alquitrán y monóxido de carbono en cigarrillos. En el conjunto de datos 4, represente el alquitrán de los cigarrillos tamaño grande para el eje horizontal, que sería el horizontal. Determine si al parecer existe una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono en los cigarrillos grandes. De ser así, describa la relación. En este caso, pues no existe ninguna relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono en los cigarrillos. Como lo podemos ver aquí, no existe relación. Ahora vamos a pasar a la gráfica de series de tiempos para la ley de Moore. Nos dice que en 1965 Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, propuso lo que ahora se conoce como ley de Moore, el número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se duplica aproximadamente cada 18 meses. En la siguiente tabla veremos los números de transistores por pulgada cuadrada y veremos algunos años diferentes de cómo va la línea del tiempo, ¿no? Tomamos los datos que nos dieron e hicimos una gráfica. En este caso podemos ver la línea azul, que sería la línea del año, que nos dice que desde 1971 hasta el 2003. La línea roja nos dice que son los transistores. Aquí nos dice la cantidad, ¿no?, que fue se fue generando. Vemos que desde el 1971 hasta 1999 la línea se mantuvo, ¿no? Pero hay una línea ascendente hacia el año 2000 y del 2000 al 2002 aún incrementa más esta línea, y del 2002 se va al 2003 con 41,000 transistores. Es decir, aquí es la cantidad más grande de transistores que se duplicaron del 1999 a 2003. Y vemos la línea del tiempo, la línea del año. Ok, ahora veremos lo que son gráficas de tallo y hojas continuas. Nos dice, al margen encontrará un formato para las gráficas de tallo y hojas continuas, en donde aparecen los pulsos de los hombres y las mujeres en la tabla 2.1. Vamos a completar las siguientes gráficas continuas y luego vamos a comparar los resultados. Aquí tenemos datos de mujeres y tenemos datos de hombres. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tomar
vamos a hacer una columna. Hicimos ya una columna donde dice tallos, que son las decenas. En este caso vemos que la mayoría tiene 2 dígitos nada más. Tenemos aquí un 104. Entonces vamos a igual a poner el primer dígito del número inferior, que es el mínimo. En este caso sería 5. Tenemos el 5 aquí. Perdón. Y después del 5 sigue el 6 por los 60, el 7 por los 70, el 8 por los 80, el 9 por los 90, el 10 por los 104, 105, etcétera, el 111 por el 11 por el 100 y algo, y el 12. Ok. Ahora vamos a determinar la cantidad de 5. En este caso sería 4. ¿Por qué? Porque tenemos un 54 aquí en el de las mujeres. Para el 6 tenemos, en el lado de las mujeres tenemos 3 60. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 64 tenemos, decía que tenemos 4. 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente hasta el 68, que tenemos 5 68. Para el 7 tenemos 2, 4, tenemos 8 72 y 6 76. Tenemos aquí en el siguiente tallo tenemos 2, 4, tenemos 6 80, perdón, y 5 88. 90 tenemos uno que es el 96 y tenemos un 104, 111 no tenemos y 112 tenemos 4. Para el lado de los hombres tenemos 56, que son 6 56, 7 60, 7 64 y 3 68, 7 en este caso serían 2, 6 72 y 2 76, ¿no? Considerando el tallo. Aquí tenemos para el 8, en el lado de los caballeros, de los hombres, tenemos 4 88 y 4 84. En el 90 tenemos un 96, ya no tenemos 100, ni 111, ni 124, ya llega hasta el 96. Y de esta forma podemos determinar la cantidad de frecuencias que se establece para cada muestreo, que es la comparación de hombres y de mujeres. Seguiremos hablando del capítulo 3, sobre las medidas de tendencia central. ¿En qué sentido la media, la mediana y la moda y la mitad del rango son medidas de tendencia central? Nos dice que estas medidas utilizan distintos métodos para darnos valores de un conjunto de datos. Número de palabras inglesas. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de las páginas del diccionario Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11ª edición. A continuación se indica el número de palabras definidas en estas páginas, puesto que este diccionario tiene 1459 páginas. Con palabras definidas, estime el número total de palabras definidas en el diccionario. Es probable que se trate de una estimación precisa del número total de palabras en el idioma inglés. Okay, aquí vemos una tabla donde tenemos el 51, 63, 36, 43, 34, 62, 73, 39, 55 y 79, que serían los valores que se indican en las páginas. Ahora vamos a ver lo que es la mediana. En este caso sería 53.3, la mediana sería 52.0, moda no hay,
y como le indica la media, esta es basada en una muestra muy chica, es decir, la estimación no es muy precisa. El siguiente ejemplo sería costos de choques de automóviles. El Insurance Institute for Highway Safety realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajaban a 6.000 millas por hora. Se obtuvo 6 millas por hora, se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, la cual se presenta a continuación. Hay una gran diferencia entre las medidas de tendencia central. Aquí vemos los valores, en este caso sería 7.448, 4.911, 9.051, 6.374 y 4.277. Aquí vemos la estadística descriptiva, nos dice que la media es de 6.412.2, la mediana es 6.374 y la moda es 0. Aquí no, estas no cambian en grandes cantidades, prácticamente la diferencia es mínima. Vuelos de transbordador espacial. A continuación se presentan las duraciones en horas, en una muestra aleatoria simple de todos los vuelos hasta el momento en que se escribió este libro del Space Transport System, que es el transbordador espacial de la NASA, los datos correspondientes al conjunto de datos del apéndice B. ¿Hay alguna duración que sea muy poco común? ¿Cómo podrías explicarla? Aquí tenemos los datos, ¿no? Que serían 73, 95, 235, 192, etcétera, ¿no? Donde nos dice la estadística descriptiva que la media es de 217.3, la mediana es de 235.0, la moda es de 235.0 y la mitad del rango es de 190.5. La duración 0 es inusual, puede ser un vuelo que no se lleva a cabo. Para el voltaje de una casa, dice, remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medidas y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltajes. Aquí tenemos algunos datos. Ya se agregaron los valores y la estadística nos dice que la media es de 123.66 para la casa, 123.59, perdón, 123.70, y para el generador es la media 124.66 y la mediana 123.70. Las medidas no cambian mucho, se puede decir que los tres grupos tienen el mismo voltaje. En los ejercicios 29 y 31 calcule la medida de los datos que se resumen en la distribución de frecuencias indicada. Además, compare las medidas calculadas con las medias reales que se obtuvieron al utilizar la lista original del filtro. Datos que es la siguiente. Aquí vemos 21.1 miligramos y 46.7 miligramos. Ok, aquí vemos alquitrán en cigarrillos sin filtro, que es vemos aquí la muestra y la frecuencia. Ok, media ponderada. Un alumno del autor obtuvo la siguiente calificación: B, C, B, A y D. Los cursos tenían las siguientes horas de crédito: 3, 3, 4, 4 y 1. El sistema de calificación asigna puntos de calidad a las calificaciones con letra A, que es igual a 4, B, que es igual a 3, C igual a 2, D 1 y F es 0. Calcule el promedio de calificaciones GPA y redondee el resultado en dos posiciones decimales. Si la lista del rector requiere un promedio de 3.0 o mayor, podrá ingresar ese estudiante. 37.
Ya que la medida es muy sensible a los valores extremos, decimos que no es una medida de tendencia central resistente. La medida recortada es resistente para calcular la medida recortada el 10% de los valores inferiores y el 10% de los valores superiores. Luego se calcula la media con los valores restantes. Para las calificaciones de crédito que otorga la empresa FICO, incluidas en el conjunto de datos 24 del apéndice B, calcule las siguientes diferencias que hay en los resultados. En este caso sería la media recortada del 10%.